Bienvenidos al segundo módulo del curso de Seguridad Alimentaria. Hoy hablaremos sobre los peligros. En el módulo anterior hablamos sobre la inocuidad alimentaria y algunos conceptos como inocuidad, peligro, riesgo, programas prerequisitos, punto crítico de control, límite crítico y monitoreo. Como ahora sabemos, la producción de alimentos inocuos debería ser una prioridad para todos. Primero, porque así podemos prevenir problemas de salud que van desde una ligera molestia estomacal hasta la muerte de muchos consumidores. Segundo, para no tener desperdicios de tiempo, esfuerzo y dinero, ya que si los alimentos que se producen no son aptos para ser consumidos o representan algún peligro, no pueden ser comercializados y tienen que ser desechados. Para disminuir estos problemas, se requieren programas de prevención y control. Sin embargo, antes de llegar a esto hay que entender a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que necesitamos prevenir y controlar? Por supuesto, los peligros. El peligro es aquello que causa un daño o una enfermedad al consumidor, y estos pueden clasificarse en peligros físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos son aquellos que causan un daño físico, los cuales serían vidrio, metal, madera, plástico, piedras y otros materiales extraños. Es importante mencionar que la presencia de algunos peligros, principalmente físicos, depende exclusivamente de las características del alimento o producto alimenticio, o incluso del consumidor, o el uso que se le va a dar al alimento. Por ejemplo, en los granos como el arroz, el maíz, el frijol, es común encontrar piedras. En productos cárnicos, pedazos de huesos podrían ser un peligro común. Una papilla con pedazos de fruta excesivamente grandes para un bebé o un anciano al que le cuesta trabajo tragar, también serían peligros. En este caso, cuando hay grupos de riesgo específicos, como el bebé y el anciano, aunque la fruta no es un peligro como tal, es necesario revisar el tamaño y la forma de los alimentos porque para ellos sí podría representar un peligro de ahogamiento. Por otro lado, están los peligros químicos, que son los que provienen de algún producto químico, como detergentes, desinfectantes, pesticidas, agroquímicos, pintura, aditivos no permitidos y reactivos de laboratorio. En el caso de los peligros químicos, la forma en la que podemos saber si un producto es un peligro o no lo es el rombo de seguridad, que nos dice qué tan tóxico es. Si el producto es tóxico y tenemos una alternativa no tóxica, lo mejor sería cambiarlo. Si no es tóxico o tiene cierto nivel de toxicidad, que puede depender de la concentración en que se ha usado y no hay otra alternativa, entonces se requiere un control. Además, es importante que tengamos hojas de seguridad de cada uno de los productos para conocer qué contiene y las medidas de seguridad que se requieren. Por último, se encuentran los peligros biológicos, que son cualquier agente vivo que, aunque no podemos ver, puede causarnos algún daño o una enfermedad, como bacterias y virus patógenos, parásitos, hongos y las toxinas que estos agentes producen. Algunos agentes comunes son la Salmonella, Clostridium botulinum, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Escherichia coli, entre otros. Seguro has escuchado de algún amigo o familiar que tuvo salmonelosis. Bueno, esta enfermedad es causada por un pequeño microorganismo, una bacteria llamada Salmonella, que puede encontrarse en nuestros alimentos si no tenemos suficiente cuidado, y aunque en la mayoría de los casos los síntomas son leves, la presencia de esta simple bacteria podría tener consecuencias muy graves. Este fue el caso en 2016 de un brote de salmonelosis en Europa por la contaminación de huevos líquidos no pasteurizados provenientes de Polonia. Se registraron 216 personas enfermas y se llevó a cabo el retiro de producto en varias ciudades de Europa y Asia durante varios meses. Sin embargo, lo más lamentable fue la muerte de un niño de 5 años en Croacia. Los peligros biológicos pueden causar enfermedades alimentarias de 3 tipos: la infección, la intoxicación y la toxicoinfección. Se conoce como infección a la enfermedad que se genera por causa del organismo patógeno que se encuentra en los alimentos. Intoxicación, cuando lo que genera la enfermedad son las toxinas que el organismo ha producido. Y toxicoinfección, cuando el organismo y las toxinas causan la enfermedad. Seguramente alguna vez hemos tenido alguna de estas enfermedades,
pero no todas son iguales, ¿verdad? Una ligera molestia no es igual que ser hospitalizado por varios días. Algunas enfermedades causadas por alimentos son más graves que otras, por lo que debemos asegurarnos de ocuparnos primero de los microorganismos más peligrosos. Para lograr esto, es importante analizar dos aspectos: la dosis infecciosa, que es el número de microorganismos que se requieren para causar la enfermedad, y la fatalidad, que es la gravedad de los síntomas o las consecuencias de la enfermedad. Por supuesto, será más importante ocuparnos primero de los organismos que tengan una dosis infecciosa baja y una fatalidad alta, es decir, que con la presencia de pocos organismos se puede presentar una enfermedad muy grave o incluso la muerte. El control de los peligros biológicos es complicado, porque nuestros ojos no pueden ver estos pequeños agentes que causan las enfermedades. Afortunadamente, ellos están vivos, y para seguir vivos necesitan ciertas condiciones. Piensa en una planta. Para que viva necesita tierra, luz de sol, agua y un ambiente adecuado. Si no la regamos, llegará un punto en el que morirá. Bueno, es el mismo caso con los organismos patógenos. Para que continúen con vida requieren condiciones de crecimiento favorables, que incluyen su alimentación, una temperatura adecuada, suficiente agua, tiempo para que se desarrollen y se dupliquen, y otras condiciones como la presencia o ausencia de oxígeno o cierto nivel de acidez. Así que podemos usar esta información a nuestro favor. Podemos modificar las condiciones de nuestros alimentos para controlar e incluso eliminar los microorganismos indeseados. Pero es importante conocer bien al microorganismo y al alimento y sus características, porque al ser organismos vivos todos son diferentes. No debemos confundir los peligros con las fuentes de contaminación, que es de donde provienen los peligros. Las principales fuentes de contaminación son la instalación, el equipo que se utiliza, los ingredientes o la materia prima, el procesamiento del alimento, que incluye la forma en que se conserva, el almacenamiento e incluso la forma de distribución, el ambiente al que el alimento está expuesto, el personal, que es la persona misma y sus objetos personales, y finalmente la negligencia humana o contaminación a propósito. Una forma de entender mejor todo esto es pensar que tienes un pequeño bebé en casa. Queremos proteger a ese bebé. Para esto tendríamos que pensar cuáles son los peligros a los que estaría expuesto y así eliminarlos. Por ejemplo, si se te cae un vaso y se rompe, los pedazos de vidrio en el piso podrían ser un peligro para el bebé. El bebé podría astillarse al tocar un mueble de madera que esté roto, y también piedras u objetos pequeños de plástico en los lugares donde generalmente está el bebé. Podría tragárselos. ¿Y si se derramó algún producto químico en donde suele jugar el bebé? Claro que no tendríamos una botella de pesticida cerca de él para que la tocaran sus manitas. Si tu tía favorita estuviera enferma o si el perrito con el que juega tiene alguna enfermedad contagiosa y los microorganismos pueden pasar a tu bebé, ¿permitirías que se le acercara? Ya sabemos que las fuentes de peligro pueden estar en la misma casa o venir de afuera. Todo lo que esté cerca del bebé, todo lo que pueda oler y todo con lo que tenga contacto podría ser un peligro. De manera inmediata pensamos que lo mejor sería quitar todos los peligros a su alrededor. Pero si hiciéramos esto tendríamos una casa vacía y ni siquiera así protegeríamos al bebé por completo. Además necesitamos muchas de estas cosas. ¿Qué pasa si no podemos deshacernos de todos los peligros? Probablemente el bebé va a jugar en todos los cuartos de la casa. En algún momento tiene que estar en el cuarto de limpieza, en el baño, en la cocina, en su propio cuarto. Y si no podemos estar ahí para protegerlo, ¿qué podemos hacer? Cuando no podemos deshacernos de los peligros, podemos mantenerlos controlados. Tener un inventario de aquello que necesariamente tenga que estar en la casa, pero pueda dañar a nuestro bebé, será lo más responsable. Y monitorear constantemente para detectar algo malo será la forma adecuada de protegerlo. Además, aquello que el bebé no pueda tocar tiene que estar en un lugar protegido. Una lata de pintura no tendría que estar en su cuarto, ¿sí? Claro que tomaríamos todas estas medidas para cuidar a nuestro bebé. No tiene que ser diferente cuando lo que tenemos que proteger es el alimento que nuestro bebé o el de alguien más se va a comer. Por supuesto, tendríamos que tener en cuenta todos los peligros,
Pero ahora que sabemos que hay tantas fuentes de contaminación, no podemos darle la misma importancia a todos. ¿Recuerdas el ejemplo del módulo anterior cuando cruzábamos la calle? Al cruzar la calle existía el peligro de ser atacados por un animal o ser atropellados. ¿Cuál crees que suceda más? Seguramente ser atropellado sería algo más común si hablamos de cruzar una calle. Y si pudieras ser atropellado por una bicicleta, un coche o un camión, ¿cuál te preocuparía más? Claro, el impacto de un camión sería mucho mayor. Para priorizar, debemos enfocarnos en el riesgo, que es lo que sucede con más frecuencia, y la severidad, lo que puede causar mayor daño o impacto en la salud del consumidor. A esto es a lo que le llamamos caracterización de los peligros. Teniendo en cuenta lo anterior, sería más importante prevenir o controlar hasta un punto aceptable un peligro con alto riesgo y alta severidad que uno con bajo riesgo y baja severidad. Es impactante saber que hay muchos peligros que pueden dañar nuestros alimentos y de los cuales debemos cuidarnos, ¿no es así? Ahora sabemos qué es un peligro y cómo podemos establecer acciones para eliminarlos o al menos mantenerlos controlados a un nivel aceptable. Los pasos adecuados para realizar esto son identificar los peligros y la fuente de donde provienen y posteriormente establecer acciones preventivas, de monitoreo y correctivas teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo, además de otros factores que dependerán exclusivamente de las características del alimento y del consumidor. Muchas gracias por tu atención al segundo módulo del curso de seguridad alimentaria dedicado a los peligros. Nos vemos en el siguiente módulo.